Bueno, cracks, tenemos una actualización actualmente en el Apex Legends Mobile. Sí, hubo una actualización el día de ayer y también una actualización interna dentro del juego, claro que sí. Que pues, había mejor optimización, errores de bugs, nuevos modos de juego, los niveles del pase de batalla, más skins, más eventos de skin gratuitas, las skins de paga y demás cositas que está bien. Bueno, como ustedes saben, pues ahora ya el pase de batalla tiene un entorno de 80 niveles. En el nivel 80 pues te dan lo que es la Wingman que estamos visualizando acá, la tormenta plateada, claro que sí. Pero no es lo único, o sea, además de pues las recompensas que tenemos, además de una skin del propio Gibraltar o incluso una skin que tenemos por acá de Pathfinder, que pues no está mal, y uno que otras cositas como aquí estamos observando como el pack común. Fuera de ello, pues no he agregado nada más de misiones, además de un nuevo pues modo de juego que se llama Flashpoint, que también debo decir de que antes en Ranked no se activaban lo que eran las habilidades. Ahora sí están activas. Ahora sí están activas lo que son las ventajas, la mayoría sí están activas. Porque en Ranked ahora sí se activan. Por ejemplo, te explico. El escudo, cuando salís de combate, vas activando poco a poco el escudo. O sea, se regenera cada segundo. Si estás fuera de combate y no te disparan. Antes esto, si no mal recuerdo en Ranked, cuando yo jugaba, bueno, cuando jugaba Ranked normal, ahora pues juego igual, no estaba activo, pero hay un modo de juego en el cual pues todas las ventajas están activadas, incluso en Ranked. Porque algunas ventajas, bueno, terminan favoreciendo obviamente a lo que son las leyendas al día de hoy, que te recomiendo pues obviamente siempre maxear este árbol de habilidades. De momento solo existe hasta nivel 3, pero van a ver un momento hasta que haya hasta nivel 6, nivel 10 incluso, pero vamos a ver, incluso habilidades o ejecuciones y ventajas, algo diferente, ya sabes que sí. Luego tenemos el apartado de tienda, de que pues tenemos obviamente lo que es la caja nueva que sale Mirage, con unas que otras cositas como lo que tenemos por acá. El 1 de abril metieron al juego lo que fue la ruleta de Caustic, que básicamente lo más importante es el Caustic, la R301 y bueno, las skins épicas. En dado caso, a mí me encantaría el Octane y el emote de bandera del Octane, que está perfecto. En cajas ligeras, pues ya sabemos de que tenemos actualmente lo de Mirage. En pack de Apex, pues lo mismo, siempre no ha cambiado nada, lo estuve revisando. Fabricación, todo lo mismo. Ya saben que fabricación es básicamente las skins gratuitas que puedes hacer con el Flux. El Flux es la moneda del juego gratuita, que podríamos decir lo que es como el hierro en Apex. Y luego tenemos los eventos que tenemos hasta el día de hoy, que pues me parecen muy buenos. Tenemos evento de caja en el cual podemos tener una Wingman que está muy bonita, que es la rompehielos. Tenemos una Lifeline que es la cristal de nieve, está bonita también. Luego tenemos un Caustic y lo demás pues como la Eva o la... el rifle de carga pues no está tan mal. Luego tenemos unos que otros eventitos por acá que aún quedan. Y comentarios y demás cosas que pues no pueden venir mal al juego. Está bien, no me parece mal ni nada por el estilo. Y luego pues se ha obviamente actualizado lo de Launch Rewards. Y es más que todo las recompensas del pase de batalla, que son gratuitas y algunas obviamente pues no lo son, pues tenés que adquirir el pase de batalla, pero al final todo te lo regresan, incluso el oro del sindicato, te regresan todo y vas a tener cosas exclusivas de este pase de batalla número 0. De momento tengo 3250 asegurados que van a regresar, más todas las skins que están aquí del pase de batalla. También se intuye de que la Braid que tenemos por acá, que es la Braid exactamente de la poderosísima skin de terror nocturno, también nos la quedemos, e incluso la R301 que tenemos en el armamento. Sí, cracks, no estoy de broma, claro que sí. O sea, aunque no me lo crean, sí, vamos a quedarnos con estas recompensas. También la Spitfire si la logras tener. Y me refiero a esta poderosa R301 que te la dan por recargar, que aquí la tenemos. E incluso también la ametralladora ligera como la Spitfire que te la dan por recargar 2500 oro de sindicato. Bueno, eso es el detalle. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? Pues enfocándonos a lo demás sobre Apex, en el día de hoy pues vamos a comentar de que ya se puede estar recibiendo noticias de iOS, ya se puede registrar uno mejor dicho, o casi en dado caso. Y es que Apex no ha finiquitado completamente estar dando sus pequeñas cositas, como por ejemplo preguntas en general, qué es lo que va a traer el juego, en qué es lo que va a ir de amplitud del juego, todo lo que, bueno, se va a enfocar el juego, que está perfecto.
y demás cositas, claro que sí. E incluso pues aquí nos viven diciendo de que nos registremos porque se sabe de que el juego va a salir en mayo lo más seguro. De tanto preregistro y preregistro, dudo mucho que esto se retrase y llegue la primera temporada completamente en la versión global para todos en mayo. Es lo importante, y es que Apex nos los ha dejado entender de una muy buena manera, y eso debo decirlo, claro, es que está perfecto, a mí me gusta la verdad. Y claro, si te vas a la prescripción, pues te va a abrir completamente lo que es el Apex de iOS, bueno, perdón, de Play Store, porque el de iOS, pues aquí lo vamos a tener, que nos va a decir recibir noticias, tenemos que poner nuestro correo electrónico, nuestra fecha de nacimiento, región, y le das a registrar y te va a avisar exactamente cuando esté para iOS. Así que te recomiendo que lo hagas si quieres recibir las noticias de iOS en todo momento, que está perfecto. Bueno, además de eso, también decirles y comentarles de que ya se ha llegado a la cifra de más de 10 millones de preregistros, y eso que falta alrededor de un mes posiblemente que salga el juego, ya que el 7 de mayo finaliza tanto las Rankeds como el pase de batalla de la temporada 0, así que va a haber reinicio, va a haber una actualización, y luego de eso pues vamos a tener actualmente la temporada 1, el lanzamiento global y las recompensas gratuitas que tenemos acá por preregistrarse. Si en dado caso ya estás jugando el juego en lanzamiento regional, no te preocupes, no te lo van a quitar, básicamente sos de estas personas de lanzamiento global y listo, te lo van a dar tanto como la R99, como Bloodhound, la pose de Bloodhound, la bandera e incluso, bueno, lo que es el emblema, o mejor dicho, la medalla. Que sí, está perfecto. Ustedes saben lo típico que sabemos de Apex, de momento, todo perfecto, todo controlado. Y sin duda alguna, pues todas las preguntas frecuentes que tenemos acerca del juego. También, obviamente, los requisitos, que lo estábamos hablando la vez pasada. Y pues muy buenas noticias para Apex Legends Mobile, que actualmente los desarrolladores han estado... bueno, podríamos decir que al tanto de todo, la actualización trajo mejor optimización, obviamente mejores recompensas, nuevos eventos gratuitos, algunas que otras cositas por ahí, que está perfecto, me alegra muchísimo, y demás cosas que tenemos actualmente. Bueno, la verdad es que Apex creo que está haciendo completamente un rotundo éxito de momento. No me sorprende, y eso que es un lanzamiento regional, porque sé que mucha gente, incluso de COD, ha dejado el COD por estar jugando completamente Apex. Y estoy muy de acuerdo con ellos, porque cada quien le está gustando más un juego. Y la verdad es que muy buenas noticias por parte de Apex. Es un juegazo, te lo recomiendo jugarlo. Tienes los videos en el canal por si no eres de la región, para poder probarlo e incluso jugarlo como lo hago yo el día de hoy. Y pues bueno, esperemos que lo que metan de momento sea nuevas rankeds, sí, nuevas rankeds en su totalidad, la verdad, o sea, porque Maestro no es el rango máximo de Apex, el rango máximo de Apex es Apex Predator. Y pues vamos a ver qué se cuece y si logran meter una que otra nueva rango de lo que queda de la posiblemente lanzamiento regional, y si no, pues lo miraremos para el lanzamiento global, los dos rangos que faltan en el juego, que es Predator y Apex Predator. Bueno, eso en fin, para finalizar el video de hoy. Si te ha encantado la información que te he dado de Apex Legends Mobile, no te preocupes que en mayo lo vas a poder jugar completamente tranquilo. Así que sí, Apex actualizado, ha traído muchísimas cosas buenas, algunas nuevas, y lo importante es que te suscribas y estés al tanto de todo el contenido de Apex Legends Mobile si te encanta este canal y este contenido, claro que sí. ¡Adiós!